Gran take para entender un poco la crónica de Pichirilo, ¿no? Un hombre que siempre generó temor. Y esto lo decimos con información chequeada. Él amenazaba a periodistas, amenazaba a personas que le reclamaban su dinero, hasta que terminó en prisión por haber generado una opereta con oficiales de la policía para tratar de plantar droga y armas en una persona que le estaba reclamando dinero que no le daba. Está con nosotros Nacho Prieto. ¿Cómo estás, Nacho? Muchas gracias por venir un ratito a charlar con nosotros. Por invitar. ¿Cómo es la situación de Pichirilo hoy? O sea, yo sé que va a cumplir la domiciliaria, pero ¿cuál es su situación legal hoy? Bueno, mirá, lo que le pasó a Elías Pichirilo es muy sencillo. Él está procesado, Sí. es decir, el proceso continúa, está yendo rumbo a juicio oral y público, está sin prisión preventiva y el beneficio que se obtiene básicamente es porque lo que hace el tribunal, en este caso la Sala Segunda de la Cámara Criminal, donde están los doctores Roberto Boico y Martín Ururzum, lo que se evalúan son los riesgos procesales. Los riesgos procesales básicamente son dos. Por un lado el riesgo de fuga y por otro lado el riesgo de entorpecer la investigación. Claro. Entonces, Por cómo se ha manejado este personaje, creo que ese es el miedo más grande. ese es el punto central. Es decir, esta gente juega la mancha con los aviones. Claro. Es decir, está muy claro, utilizando un término bien vulgar. Sí. El tema es el siguiente, las investigaciones tienen su evolución. La investigación ya está madura. Por lo tanto, lo que ha considerado la Cámara es que el riesgo que había en un principio de que él se fugara o que entorpeciera la investigación, ese riesgo ha cesado, le dan la prisión domiciliaria, no es que se va a la calle, No. le colocan una pulsera electrónica, él tiene que notificar a la policía, notificar al vive juzgado. No detenido puede en la salir a la cárcel. vereda él. No vive puede. detenido en la- ¿Por qué, No, mientras sigue el por qué lo proceso. pregunto? Porque ustedes se acuerdan el caso que lo mencionábamos recién en el tape, el caso Fariña. Fariña. Sí. Que él tiene una especie Sí, de tenía domiciliaria una cantidad de kilómetros que podía moverse a la redonda. Sí, lo vi en un boliche a Fariña con la tobillera, para que Por eso le entendamos un pregunto, poco. este personaje no puede salir a la Pero vereda. claro, Claro, lo que me parece que es importante aclarar es que él continúa la prisión preventiva en el domicilio En el mientras domicilio. sigue el proceso. Claro. O sea, no es mientras no volvió a la casa, no, sigue el proceso. Exactamente, lo que tenía Fariña tenía una libertad condicional. Sí, Claro. es Es decir, diferente. Claro. cuando vos tenés una Es libertad distinto. condicional, te imponen condiciones. Por ejemplo, no podés salir del país, Claro. tenés que presentarte en una comisaría una vez por semana, en el juzgado una vez por mes. Lo que no cumplió Morena Rial. ¿Eso fue porque él colaboró con la causa? ¿Por ser un testigo? En realidad no, en realidad es condena. porque la investigación avanzó muy rápido. Sí. La investigación avanzó muy rápido, la hizo la Gendarmería Nacional. La Gendarmería, por ejemplo, yo ayer miraba un poco el expediente Sí. y la Gendarmería lo que hizo fue todo un análisis de cámara de seguridad, todo un análisis de teléfonos celulares, todo un análisis de cómo fue la mecánica de lo que hicieron, porque acá vos tenés primero un procedimiento ilegal, Claro. con la participación de policías uniformados Connivencia. de la División Robos y Hurtos de la ciudad. Tenés todo un trabajo de vigilancia previa, porque acá se vigiló a las víctimas y se hizo un seguimiento secuencial La desde el noche de Hotel la Fariña cena. hasta el Dubó. Después tenés una persecución, que es cuando sale la pareja en la camioneta, y después tenés una captura a 150 metros simulando un operativo. Sí, es muy grave lo que pasó. Nacho, Gastón grave. Francone, que es el abogado, Sí. puso en órbita en esta situación varios puntos y términos para entender por qué él consideraba que podía tener la prisión domiciliaria. Pero hay uno que llama la atención. Dice que se tiene que recuperar del maltrato psicológico que le generó la cárcel. A ver, cuando un abogado impone eso, que todas las personas que están detenidas en la cárcel viven momentos dramáticos, pero que se los viven porque también hicieron cosas para estar en la cárcel. ¿Cómo un abogado puede, con esa terminología, conseguir esto? No, bueno, es un argumento desarrollado por el abogado, seguramente para causar un impacto a nivel social o a nivel mediático. Sí. Lo que dice el expediente judicial es totalmente distinto. El expediente lo que evalúa son los riesgos procesales. Pero lo que le está pasando a Pichirilo te puede pasar a vos o a mí, ¿Qué? a cualquiera de los dos. El problema de Pichirilo, que yo creo que hay que marcarlo, Pichirilo es un tipo que amenaza. Sí, lo dijimos. Entonces, Claro. si Pichirilo se va a prisión domiciliaria y desde la prisión domiciliaria amenaza o genera coacciones contra alguna persona, Vuelve. el beneficio lo va a perder. Claro. Bueno, acá yo estoy hablando Sí, Porque con... él en la domiciliaria, perdón, Sí. si ahí te dejo, él en la domiciliaria va a tener celular,
va a Sí, tener? puede tener. Bueno, en la cárcel Todo. también Internet. puede tener. Perdón. Puede tener No, internet, puede Pero tener en la cárcel también celular. puedes tener celular. Sí, podés, Pero es te diferente. pueden controlar las visitas. A ver, Se acá muere adentro en la cárcel. acá hay una cuestión. Pero él no, pero es que él no es que va a estar en la casa y no va a tener guardia. Me imagino que debe haber custodia. No. No, tiene custodia, no, tiene No, tiene la la trinchera. O por eso sea, se lo queda. dejan en la casa y no Exacto. va a haber policía que Sí. asegure que No, el es tipo... la, es la tobillera que avisa si él sale Claro. del domicilio. Es la El tema es Eso. así. Cuando vos estás en un proceso judicial y, por ejemplo, en algunos casos cuando llega la condena, son los beneficios del imputado o del procesado, depende en qué momento estés. ¿Cuáles son los beneficios? Son la prisión domiciliaria, una prisión en suspenso, una salida transitoria, una salida laboral o por estudio, una libertad condicional o una libertad asistida. Por el Código de Procedimiento vos tenés esos 6 beneficios. Lo que pasa es que una cosa es ser imputado, otra cosa es ser procesado, otra cosa es ser acusado, otra cosa es ser condenado. Hoy por hoy Pichirilo está procesado, está yendo al juicio y hay prueba en su contra. Claro. Igual, Entonces va a tener que cumplir, claro. si él quiere llegar al juicio con prisión domiciliaria, tiene que cumplir reglas. Bueno, No lo las que, cumple, lo que dice Carlos adentro. Pausa, que es el abogado de Jauca, recordemos que es Sí. la persona que lo denuncia Sí, a llegó a la- A la que Pichirilo. le hacen toda esta trampa. Claro, a la que le meten hacen los policías exacto, falsos. le ponen la policía falsa, la droga Claro. en el auto Y las todo armas. lo demás. Exactamente, bueno, él me dice que es inexplicable jurídicamente esta medida que tomaron de llevarlo y me confirma que van a apelar y según él lo van a enviar nuevamente a Ezeiza. Dice, apelaremos a casación y va a ir nuevamente a Ezeiza. Sí, es decir, el recurso de apelación, como bien dice el doctor, está totalmente habilitado. Es decir, Ujú. vos a medida que vas avanzando en la pirámide judicial, tenés distintas instancias. La instancia de la Cámara de Apelaciones se agotó. Sí. Ahora tiene que venir el superior, que es la Cámara de Casación. Lo que pasa que acá, un poco lo que conversábamos con los chicos fuera del aire, vos tenés que ver cuál es la pena en expectativa. Sí. Si vos tenés una pena en expectativa alta, como por ejemplo, no sé, un homicidio, por el artículo Claro. 79, que tiene una pena de 8 a 25 años, vos por un homicidio simple vas preso sí o sí, Claro. porque la pena es de prisión, Sí. de movida. Mataste a alguien. En el caso de Pichirilo y del resto de los involucrados, vos calculá que ahí lo que se está viendo es privación ilegítima de la libertad, con fines coactivos, con la gravedad de haber participado fuerzas de seguridad, con el transporte agravado de estupefacientes y con la tenencia ilegal de armas. Esos son el paquete de delitos. Sí. Ahora, Tranquilos los chicos. vamos al delito más grave. Yo te Claro, cuento ¿cuál el es la delito. expectativa de El delito más grave es la privación ilegítima de la libertad. claro. Eso vos vas al código, está en el artículo 141. Pero el 141 tiene distinta carga penal, es decir, tiene distinta pena. Por ejemplo, la privación ilegítima de la libertad común, sin agravantes, es de 6 meses a 3 años. Ese es Por lo calculable. tanto, no supera de 3 años... ¿Poco? Sí, ¿Para de tre- privación ilegítima sí. de la libertad? de 3 años para arriba, Un delirio. de 3 años para arriba vos vas preso Sí, seguro. seguro. Y menos de 3 años. De no. 3 años para abajo, vos podés ir preso o no, depende del criterio del juez. Pero acá sí Ahora, que suman los agravantes. claro, si vos le sumás agravantes, como en este caso, la pena en expectativa es de 3 a 6. Ahí ya va preso. Por eso a Pichirilo no lo dejaron libre, le dieron prisión domiciliaria. Ahora, si Pichirilo hubiera obligado a alguien a secuestrar, Claro. la pena es mucho más grande, es de 5 a 15 años. Pero en este caso Pichirilo no obligó a los policías, los coimió. Claro. Claro. Nacho, perdón, Es porque distinto. me sumo un poquito a lo que te preguntaba hoy Matías. ¿Se sabe cómo eran los días de él reales en la cárcel? Por esta cuestión de que dice lloraba mucho, estaba mal, por eso pidieron la domiciliaria. ¿Se sabe realmente cómo la estaba pasando él? Mira, en la cárcel nadie la pasa bien. Él no estaba en... Una celda común no. no estaba No, en no, una no celda estaba en la común. Y había estaba- trascendido que había hecho una huelga de hambre porque no le Claro. gustaba la comida. Sí. Bueno, a ver, era un caprichoso. Para ver qué- Pero por eso, Estaba- contalo, Nacho, a ver, contalo vos. Él estaba en la cárcel de Ezeiza, en un sector de la cárcel de Ezeiza donde hay gente conocida. Hay políticos corruptos, hay narcos detenidos, gente que está por estafa, es decir, no estaba en el peor lugar de Ezeiza. Por lo tanto, el argumento del abogado Sí, es argumento del abogado Tiene para sustento. generar un Pero impacto. él estaba en una celda como... Él estaba en una celda, en un sector Sí. donde Puede ser están, VIP. donde está Lázaro Báez, donde están todos Que es esos como un casos. pabellón, ¿Y por que qué están tiene- todos Es un juntos. pabellón, Sí. es un pabellón donde hay gente conocida. ¿Y ¿Quiénes por son qué los tiene ese conocidos que beneficio? Y mirá, en ese tipo de pabellón lo tenés
está Jaime, estaba Lázaro Báez, Lotoki también estaba Lotoki, estaba Mangieri, que es el que limpia. Bueno, Claro, pero tengo Sí, una Caro. pregunta, ¿pero por qué la justicia los pone a todos en ese pabellón? ¿Qué es lo que tienen en Claro. cuenta? Porque Y es lo- raro también que toda la gente mediática vaya a parar ahí. Lo que se evalúan son los riesgos. Los riesgos. Vos Para que calculás no les hagan que nada. son personajes que Dan de quieren gol. comer crudo ahí adentro. Exacto. Es como una especie de protección que tiene ese Claro, pabellón. y eso no... A ver, voy ¿Pero a se ser paga malo con eso? lo que voy a Perdón, decir. quizás estoy preguntando Eso una no burrada. sale gratis. Ah, Chicos, bueno, eso quería ir, Nacho, eso quería ir. Acá lo que... Por eso, ellos, ¿qué hacen? ¿Cómo se maneja eso? Y los ¿Pagan? abogados, sí. Y No podemos... Hay arreglos. Claro. Bueno, Ah, perdón, dale. déjame decirte un poco, yo conocía muy bien la interna de Lotoki cuando estaba detenido y era compañero del señor Pichirilo. Obvio que se paga, esto no te lo va a decir nadie, ¿Pero es por legal? supuesto. Obvio que no es legal. No es legal. Pero paralelamente pasa algo, Nacho, y yo te lo voy a preguntar así, directamente. Hay mucha gente que dice, Pichirilo, con la cantidad de plata que tiene, más allá que esté en una habitación, un monoambiente Sí. de 37 metros cuadrados, si él está enojado con alguien, puede actuar, porque tiene, por supuesto, diferentes personas que por plata hasta matan. sí. Bueno, Y ese es el miedo que tiene hoy el entorno de Jauque y muchos acreedores que dicen, yo quise que esté detenido este hombre y ahora que está en libertad, entre comillas, pero está en prisión domiciliaria, puede mover desde su tranquilidad cualquier hilo para hacer un daño. sí, es que ya lo podría haber hecho. En la cárcel también. También si la la Pero hay cárcel una también, diferencia lo podés acá. hacer. A mí me dicen que hay una diferencia. La diferencia es que acá tiene una tranquilidad Ah, bueno. que no tiene en la cárcel. Por eso el daño No, no psicológico tiene que un él control, sufría. claro, no Exacto, tiene él control. sufría en la cárcel. Sí, eso sí. Lo que pasa es que vos acá estás evaluando. Vos fijate que lo que hizo Pichirilo no es moco de pavo, como decía mi papá. Vos calculá que acá se sospecha que se le pagó $60.000 a un ex policía federal, Carlos el Lobo Smith. Yo lo conozco. Es un tipo que era odiado en la policía, considerado traidor de sus compañeros. Sí. Un policía que cuando trabajaba en Flores presionó a un grupo de peruanos en una situación de desalojo qué lacra. y armó todo un operativo con El una Nexo brigada, sí, para matar a los peruanos. Y a partir de ahí de la policía lo echó el ex jefe de policía Néstor Roncaglia, que hoy actualmente es el ministro de Seguridad de Entre Ríos. Smith es un tipo pesado, es un tipo muy pesado, que siempre estuvo en la zona centro de Buenos Aires, en la parte más pesada. A su vez, contrató al jefe de la Brigada de Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, El poder que tenía. el comisario Iván Elguero, es decir, una persona de rango en la policía, y después tenés 7 policías más involucrados: Saavedra, Tedone, Ibarra, Alvarenga Duarte, Britos y Arias. Y todo esto se desarticula porque Tedone, uno de los policías, se arrepiente y le cuenta en Comodoro Pi al fiscal Picardi todo lo que había pasado. ¿Por qué se arrepiente? Y se arrepiente porque se la vio mal. Y pero te dan beneficios, ¿no? Cuando vos sos Sí. arrepentido, tenés Sí. de beneficios después. Bueno, Bueno, eso ¿Todos que estos vos... policías también están presos? Están todos presos menos Tedone. Claro. Claro, que es el que que contó. colaboró. Ahí está el punto el que que dijo, colaboró claro. con la causa. Lo que ella dice es importante porque Sí. cuando vos te transformás en un imputado colaborador, la condición que te ponen para obtener algún tipo de beneficio es que vos apuntes hacia arriba. Claro, Claro. siempre hacia No arriba. hacia abajo. Tienes a la Claro, cabeza. Arriba. Claro. para desarticular. Para desarticular la operación. Lo que pasa que en el caso de los policías, vos calculás que los policías tienen, además, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, Todo mal que hicieron. inventaron Sí. Sí, es un un operativo. operativo. Y la sospecha principal, yo estuve el día que se hizo la reconstrucción en Puerto Madero, que la hizo... Están las imágenes mientras vos claro, hablás. que lo Estamos hizo viendo el las imágenes abogado, para entender un poco. lo ahí. hizo el abogado de Sí, que, Pichirilo. creo que era una vergüenza eso. Bueno, lo que pasa que... Trataba de independientemente- demostrar que no podía guardar la droga. Independientemente de eso, la camioneta donde todo se desarrolla, Sí. a ver, en criminalística hay algo que se llama secuencia fáctica, que es una reconstrucción espacio-temporal. Ujú. En la secuencia fáctica, todo lo que el fiscal da por probado se puede dar, porque si yo me subo arriba de una camioneta de ese estilo, me subo con un sobre todo largo, en un muchos día que hace bolsillos. calor, Claro. yo puedo llevar escondido la droga y puedo llevar escondida el arma, y además es una camioneta que tiene una conexión, el asiento trasero con el baúl, por lo tanto a través del asiento Claro. trasero yo puedo Podés colocar mandar. cosas en el baúl, y además si las personas que van adelante van manejando, calculá que
El empresario le ofreció a Pichirilo sentarse adelante y él no quiso de ninguna manera, quiso sentarse atrás, Claro. porque si yo voy sentado atrás domino la escena, Sí, sí, le sí. pongo lo que quiera acá abajo, acá al costado, acá atrás. Nacho, Vos no te podés todo lo defender. Por pero eso, está lo mal. invitó, por eso lo invitó con la mujer. Claro. Un Porque segundo, en el porque episodio era ahí- que iba a ir Jessica, Claro, ¿te acordás? ahí quería ir, Bueno. Angie. Porque, repetilo lo que vos decías. No, que esa cena, en teoría, era una cena de parejas. Claro. Iba a ir Pichirilo con Jessica y Auke con su mujer. Cuando lo pasan a buscar a Pichirilo, dicen que Jessica a último momento decidió Jessica- bajarse, pero que le pidió que le llevara un salmón. Era como la carnada, Jessica, de esta Exactamente. situación. Claro, La pero en podría realidad la llam- carnada es la mujer de Auke, porque al estar sentada adelante, No, Pichirilo forzosamente tiene que ir no me atrás. entendiste, Angie. No, Lo que estoy diciendo es Jessica era la carnada para que ellos aceptaran Claro, esa sí. cena, porque ellos le dicen, viene Jessica, y entonces ellos también acceden mucho más fácil Sí, a más ir a relajado. cenar. Lo que Pero pasa que en todas estas causas, que es un poco lo que me preguntaba ella recién, vos tenés que ver cuál es la carga probatoria. Es decir, si vos lo querés meter preso a Pichirilo y al resto, vos tenés que ver cuál es la carga probatoria. Cuanto más carga probatoria tenés, mejor. Todo este operativo fue realmente una payasada. ¿Por qué? Porque lo cometieron en el lugar más grabado de Buenos Aires, lleno de cámaras. ahí están las imágenes. Pongamos las imágenes Lleno del de operativo para entender y Vas que a Nacho ver ahí pueda relatar. tranquilamente. Que estaban las imágenes que estaban recién. Después, en un lugar donde está lleno de antenas telefónicas. Por lo Sí. tanto, con las antenas telefónicas vos podés probar todos los teléfonos que estuvieron antes, durante y después, activos. Por otro lado, la oficial que revisa la camioneta, la oficial Ibarra, hace la inspección de la camioneta y va directamente al lugar donde estaba todo escondido. Estaba todo armado. Sí, sí. Bueno, Elguero, el igual. comisario Elguero, se comprobó que tuvo una reunión con el Lobo Smith, que era el contacto de Pichirilo antes de todo esto. Aparece en el operativo vestido de civil, aparece caminando muy relajado, hablando por celular. El celular personal, es como si con Sí. el celular, apareció por momentos inactivo, por momentos activo, Claro. apareció en Chapalmalal, estuvo desactivado entre las 12 del mediodía del 17 de enero y las 4 de la mañana del 18. Es decir, todas situaciones para generar cierta confusión. ¿La podrían llamar a Jessica Sirio para que preste declaración? Mira, yo sé que Jessica Sirio es un personaje que genera muchas fantasías, ¿no?, en el ambiente, pero Sí. Jessica Sirio acá no tiene nada que ver. No, Ok. claro. En todo caso es una testigo. Por eso, no como Bueno, y de testigo, la hecho- podrían llamar No, pero para lo que que pasa es declare, que- para, que, a mí lo que para me- que cuente, o sea, por más de que haya sido la esposa, ¿podría Jessica ser Puede dar algún llamada? tipo de información. Lo que pasa es que en una causa judicial vos te encontrás con los imputados, con los testigos que tienen obligación de decir verdad y con los que pueden dar alguna declaración informativa, Claro. que pueden aportar algún dato pero que no estuvieron involucrados.